buen día, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, que Dios les bendiga ricamente cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, por estar en sintonía. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Aquí su servidor, el hermano Heriberto Patiño, saludándoles acá desde la ciudad de Jerusalén, el centro de Israel, pero incluso el centro de todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Y bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes y le agradezco, hermanos, que tomen de su tiempo para estar sintonizando este programa. También muchas gracias a hermano Longoria por tomarse su tiempo también para preparar todo, la música y preparar todo el programa para poder nosotros usar este medio y bueno, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y una vez más, hermanos, estamos aquí como estos últimos lunes que hemos estado. Estamos, el nombre del programa, en verdad, es Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y el propósito de este programa, hermanos, es poder exponer la palabra de Dios ante ustedes, hermanos, y igualmente poder despertar el diálogo, despertar las conversaciones, discusiones, todo en torno a la palabra de Dios. Y finalmente que nuestro Señor, nuestro Mesías, pueda alumbrarnos, pueda darnos el entendimiento apropiado de su palabra, y también que al final de este programa nuestro corazón arda con esa pasión, sabiendo que el Señor habló a nuestros corazones. Y bueno, mis hermanos, hoy va a ser un día muy especial, hoy va a ser un programa muy especial, y sin duda, hermano, este programa puede ser un programa difícil, un programa quizá controversial, pero sin duda es un aspecto bíblico que me gustaría tocar en ese día. Vamos a estar viendo, hermanos, el cuarto mandamiento. Después de esta música, hermanos, que nuestro hermano va a poner, continuamos aquí con el programa. No se lo vaya a perder. Dios les bendiga. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, hermanos, antes de comenzar, sí quería darle gracias a todos ustedes que han estado orando por su servidor y mi familia. Gracias a Dios estamos bien. Esta semana, hace unos cuantos días, empezaron una vez más unos misiles salir de la Franja de Gaza hacia varias comunidades al sur de Israel. Y bueno, en la página de Facebook posteé uno de esos videos. Y bueno, nosotros aquí que vivimos en Jerusalén, obviamente eso no nos afecta directamente. Estamos más o menos a 1 hora y media de distancia de eso, pero obviamente estamos orando por las familias que están en esa zona. Obviamente hay muchas personas, vimos videos donde aunque el domo de hierro pudo interceptar la mayoría de los misiles, creo que 2 o 3 sí cayeron en barrios, en comunidades, y gracias a Dios no hubo muertos en esta ocasión, pero sí hubo destrucción en varios edificios y cositas así. Y bueno, hermanos, es lo que estamos viviendo ahorita en Israel. Sin duda, Israel, hermanos, está rodeada de sus enemigos y mucha gente está ahorita en contra del pueblo judío. Y por eso nosotros como creyentes, ¿verdad? Como creyentes en las Escrituras, nosotros sabemos que el pueblo judío tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y por eso les animamos, hermanos, a que sigan orando por el pueblo judío, sigan orando por la paz de Jerusalén. Y bueno, gracias a Dios nosotros estamos bien por este momento. El día de ayer comenzamos el primer estudio bíblico aquí en Jerusalén. Entonces, hermanos, ayúdenos a orar por eso. Estamos invitando a la comunidad hispana, estamos haciendo muchos contactos. Y bueno, hermanos, oren que Dios pueda usar este estudio bíblico y que, bueno, mucha gente venga al conocimiento de la verdad. Y bueno, hermanos, en este día tenemos un programa muy, muy especial y estaba orando y meditando mucho en qué tema deberíamos tocar el día de hoy. ¿Qué tema podemos traer que pueda causar algo de conmoción en medio de nosotros? No en un sentido negativo, sino crear un interés en indagar las Escrituras. En estos últimos meses, Dios me ha dado la oportunidad de poder platicar con varios consiervos y varios amigos míos, amigos del ministerio en diferentes partes del mundo, y hemos tocado temas como este tema, y la mayoría de ellos, su conclusión ha sido que simplemente
no han estudiado el tema, no han estudiado el tema. Y bueno, hermanos, nosotros como fieles siervos del Señor, nosotros que tenemos las Escrituras como nuestra base, como nuestra autoridad de fe y práctica, debemos, al igual que el apóstol Pablo, predicar todo el consejo de Dios, ¿verdad? No predicar lo que a mí me conviene o lo que le conviene a la gente meramente, sino predicar todo el consejo de Dios. Y bueno, en este día, hermanos, estaremos hablando acerca del cuarto del mandamiento. Aquí en Israel he tenido la oportunidad en dos diferentes lugares poder estar dando una serie de mensajes hablando de los 10 mandamientos. Y bueno, en esta ocasión quisiera tocar acerca del cuarto mandamiento. Y para comenzar, hermanos, vamos a orar que el Señor bendiga esta enseñanza. Dios mío, Padre, Abba, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias por no dejarnos solos, no abandonarnos. Gracias por darnos tu Espíritu, Señor, que nos ayuda y que nos guía a toda la verdad. Rogamos, mi Dios, que nos enseñes, úsame como instrumento en tus manos, mi Dios, y lleva a todo tu pueblo, Señor, a una unidad, Señor, una cercanía, mi Dios, que podamos tratar estos temas y podamos dialogarlos, Señor, y encontrar, mi Dios, qué es lo que usted quiere para nosotros. Bendice, mi Dios, por favor, te lo ruego, Señor, todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. ¿Qué piensa usted, hermano, hermana, acerca del cuarto mandamiento? La mayoría de nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, creyentes neotestamentarios, creemos, ¿verdad? La gran mayoría de la cristiandad cree que la mayoría de los mandamientos de Dios, los mandamientos del Antiguo Testamento no son aplicables. Y muchos dicen que solamente los 10 mandamientos son aplicables. Y bueno, hay mucha variedad, hay muchas diferentes opiniones y ahorita no vamos a tocar esos temas. Pero la mayoría de las personas o de la cristiandad que dicen que los únicos mandamientos que son aplicables son los 10 mandamientos, en verdad no creen esto de todo corazón. Creen solamente 9 de los 10 mandamientos. Y muchas veces cuando llegamos a ese cuarto mandamiento, siempre hay un silencio incómodo de parte desde el púlpito y también de parte de los oyentes. Porque al leer el mandamiento, al leer el cuarto mandamiento, hay confusión, hay ignorancia, hay malos entendimientos acerca del cuarto mandamiento. ¿Qué cree que usted acerca de este mandamiento? El cuarto mandamiento, si usted no lo sabe, dice el Señor, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Ciertamente, hermanos, hay mucha controversia entre el mundo del cristiano acerca de este día, el día de reposo. Unos dicen que, bueno, que no es aplicable, refiriéndose al séptimo día, sábado para nosotros, ¿verdad? Otros dicen que el domingo ahora es el Shabbat cristiano, el día de reposo cristiano. Otros dicen que ya los días no son importantes, sino que todos los días son importantes. Y bueno, hay infinidad de diferentes interpretaciones y diferentes denominaciones tienen sus propias creencias. Todos podemos tener diferentes opiniones acerca de este tema. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios mismo dice? ¿Qué es lo que Jesús mismo dice? ¿Qué es lo que los creyentes del primer siglo hicieron? ¿Qué practicaron? ¿Cómo es que ellos tomaron en cuenta este día? ¿Qué es lo que ellos consideraban de este día? Eso es lo importante en este día. No lo que tradicionalmente conocemos, no lo que se nos ha dicho, sino lo que la Escritura nos dice. Como bautistas, hermanos, siempre se nos ha enseñado que nuestra autoridad para fe y práctica es exclusivamente la Escritura. No hay ningún hombre que tenga la autoridad suprema sobre lo que creemos. Siempre es Dios, es su palabra. Creemos en sola Escritura, ¿verdad? Creemos que solo la palabra de Dios dicta lo que es importante delante de Dios y precisamente para nosotros que hemos decidido seguir al Mesías. Por eso es importante establecer que la Biblia es la autoridad final
sobre todo asunto, especialmente concerniente a este tema del día de reposo. Sin duda, este tema del día de reposo es increíblemente extenso y, hermanos, no podremos cubrir todos estos elementos en una sola sesión. Y quizá usaremos una segunda o una tercera. Vamos a ver cómo se desarrolla el diálogo en esta enseñanza. Pero bueno, sí quiero extender la invitación. Si usted está escuchando esta transmisión en vivo o usted está escuchando la grabación, ¿verdad? Y usted está escuchando lo que su siervo está diciendo, si en cualquier momento usted tiene un comentario, sea bueno, negativo, sea algo que quiera aportar, algo que quiera, cualquier cosa. Yo soy falible, yo puedo errar en alguna interpretación de la escritura. Yo soy falible, ¿verdad? Entonces, si algo yo digo que usted no está de acuerdo, si algo yo digo que quizá no esté lo que la escritura está diciendo, por favor, con toda confianza, abramos el diálogo a esto. Ese es el propósito de ese programa, que seamos como esa anécdota del camino de Maús, que podamos dialogar, discutir acerca de esto. Y bueno, orar que finalmente Cristo sea el que nos dé el entendimiento para que sigamos caminando juntos en la verdad. La meta para este programa va a ser tratar de abarcar por lo menos en 3 puntos importantes. El primero vamos a ver, hermanos, el mandamiento y sus componentes. Y la siguiente meta va a ser ver lo que Jesús dice acerca de este mandamiento. Y finalmente veremos su aplicación en la vida del creyente neotestamentario. ¿Ok? Vamos a tratar de alcanzar esas 3 metas con el tiempo que tenemos aún. En primer lugar, hermano, vamos a ver los elementos básicos, los componentes de este mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, el mandamiento simplemente dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es Dios hablándole al pueblo, diciéndole que ellos deben hacer memoria, ellos deben acordarse. Ahora, es interesante que de todas las palabras que Dios usa, sabemos que cada palabra es inspirada por Dios, sabemos que no hay ninguna palabra a la ligera que se usa, sino que todo fue con propósito. De todas las palabras o de todas las maneras en que Dios pudo referirse a este mandamiento, Él dice, y Él escogió estas palabras diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Si este es la primera vez que se está instituyendo el día de reposo como necesario para la observación del pueblo de Dios, si esa es la primera vez, ¿por qué Dios dice acuérdate? ¿Por qué Dios dice acuérdate? Sabemos, hermanos, que el día de reposo no fue instituido en el monte Sinai. Fue recordado, fue, digamos, renovado delante de su pueblo. Vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 4, y podemos ver también el versículo 22 al 30. En todo ese contexto, Dios está diciéndole al pueblo, está queriendo ver si el pueblo va a andar en las leyes y en los estatutos, los mandamientos de Dios. Él quiere probar al pueblo si en verdad están deseosos de obedecerle. Lo interesante es que aún no había dado mandamientos, ¿verdad? Aún no había dado instrucciones. ¿Cómo es que estaba probando el pueblo sobre algo que no les había dado? Imagínese usted yendo a la escuela, ¿verdad? Y su profesor le va a hacer un examen acerca de un nuevo material que usted nunca ha escuchado en su vida. Qué injusto sería eso. Sin embargo, no es injusto de parte de Dios, porque no es lo que sucedió, sino que Dios está probando al pueblo acerca de algo que ellos habían conocido previamente. Hermanos, si en Sinaí fue la primera vez que Dios instituyó el día de reposo, tenemos un problema. ¿Por qué Dios dice acuérdate? ¿Por qué en Éxodo capítulo 16 Dios está probando al pueblo acerca de un conocimiento previo? La historia está hablando acerca del maná y Dios le dice cómo iban a recoger el maná. Y después dice que cada día deberían recoger una porción solamente para ese día, no para el día siguiente, porque si no se iba a crear gusanos, iba a heder. Pero el sexto día deberían recoger una doble porción, porque en el séptimo día
no iba a caer el maná. Y ahí Dios da una breve explicación. Finalmente Dios da esto como una prueba para ver si el pueblo iba a andar en sus mandamientos. Y vemos que una parte del pueblo sí lo hizo. Obedecieron al Señor. Por medio de la fe le creyeron a Dios y se vio a través de su obediencia. Otros del pueblo no creyeron a Dios y se vio a través de su desobediencia. Ahora, estudiando un poquito acerca de esto, hay un comentarista muy conocido entre el mundo evangélico que se llama Matthew Henry. Yo en lo personal no estoy muy a favor de Matthew Henry en muchos aspectos, pero en este aspecto yo puedo concordar con él. Él dice acerca de este comentario de de Éxodo capítulo 20. Él dice esto, hablando de este mismo versículo, leemos acerca de Dios bendiciendo y santificando el día séptimo desde el principio. Así que esto no fue la promulgación de una nueva ley, sino el aviamiento de una ley antigua. Aquí Matthew Henry está haciendo una interesante observación. Matthew Henry está diciendo, ¿verdad?, que esta no es una nueva ley, sino el levantamiento de una ley antigua. Pero entre paréntesis, aquí en este comentario, él está regresando hasta Génesis capítulo 2. Y si nosotros vemos en Génesis capítulo 2, vemos ahí cuando Dios instituye por primera vez la observancia del día de reposo. Hablando al final de la creación, dice que Dios descansó, reposó de toda su obra, Él bendijo este día, Él lo santificó. Desde ese momento, Dios había instituido el día de reposo. Así que el día de reposo no es un mandamiento meramente de Monte Sinaí, sino que es previo a eso. Es desde el inicio, desde la creación del hombre. Y cuando escuchamos a las palabras del Señor Jesús, encontramos que hay una perfecta unidad en esto. En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién estaba ahí desde el principio en la creación? Obviamente Dios, pero ahí estaba la persona, ahí estaba el Hijo de Dios presente también. Y él, dando testimonio, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La palabra hombre ahí se refiere a humanidad. Fue dado para la humanidad, no el hombre para el día de reposo. Obviamente estaba hablando de la religión rabínica en el primer siglo, la cual seguían los fariseos y los saduceos, y ellos estaban atando cargas extremadamente pesadas, haciendo la observancia simple del día de reposo algo tan complicado y algo tan pesado, difícil de llevar, a tal punto que el día de reposo ya no era tanto reposo, era una gran carga. Y eso lo vemos el día de hoy. Lo vemos aquí, nosotros que vivimos aquí en Israel, vemos que mucha gente batalla en tratar de guardar todos los elementos de la ley rabínica de cómo deben guardar el día de reposo. Pero no es así. No fue el hombre creado por el día de reposo, sino al contrario. Dios dio esta institución, Dios dio esta ley, digamos, este principio por causa del hombre, para beneficio del hombre. En medio de todas nuestras actividades el día de hoy, sería bueno nosotros recordar el día de reposo. Obviamente en el contexto entendemos por qué también Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo. Mientras ellos estaban en Egipto, recuerden, hermanos, que mientras ellos estaban en Egipto, ellos tuvieron que asimilarse a la cultura y a la religión de los egipcios. Los egipcios eran un país extremadamente paganos y también sus leyes o su sociedad estaba diseñada de una manera tan distinta a la de Dios. Tanto que, bueno, de acuerdo a los historiadores y los arqueólogos, los egipcios tenían semanas compuestas de 10 días. Imagínese usted eso. 10 días, eso era una semana. Con razón pudieron hacer todo lo que hicieron, ¿verdad? Ahí en Egipto, las pirámides y cuantas cosas más. Pero cuando Dios libera al pueblo de Israel y los está llevando a través del desierto y les está dando sus leyes, le está diciendo, mira,
acuérdate del día de reposo. Acuérdate que yo trabajé 6 días, yo creé el mundo 6 días y santifiqué el séptimo. Acuérdense ustedes de ese día. Por lo tanto, el principio, en mi opinión, queda en pie para nosotros el día de hoy. Debemos recordar ese principio y reposar. El siguiente elemento que encontramos en este mandamiento es muy sencillo. Es un aspecto de este mandamiento que es muy olvidado cuando se habla del día de reposo. En el versículo 9 del capítulo 20 de Éxodo encontramos que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esta es la primera parte del mandamiento. 6 días trabajarás. Hermanos, es un aspecto muy importante que olvidamos cuando hablamos del día de reposo. Dios dice que debemos trabajar 6 días, no 4 días, no 3 días, no 5 días. Dios dice 6 días. 6 días para tu trabajo, para tu labor, 6 días. Cuando hablamos acerca del trabajo, el trabajo, hermanos, no es una maldición. El trabajo no vino a causa del pecado del hombre. Dios había dado el trabajo desde antes de la caída del hombre. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una responsabilidad específicamente del hombre de la casa. Es responsable de proveer para su familia. Y Dios manda al hombre 6 días trabajarás. Eso es sumamente importante, incluso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿verdad? El que robaba, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros como creyentes ya no debemos tener una vida caracterizada por el robo, por estafar, por el engaño, por tranza. No, mis queridos hermanos, el robar ya no es de nosotros. El robar quedó en el pasado. El robar es quebrantar la ley de Dios. El robar es pecado. No importa que tan grande, que tan pequeña sea la cantidad, no debemos robar. Y para contrarrestar el robar es trabajo. Hay que trabajar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo habla acerca de esto y todo el capítulo 3, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo. Y hermanos, varones, especialmente predicadores, consiervos, nosotros somos responsables para dar el ejemplo a nuestros hermanos en Cristo en la congregación. Pablo da su testimonio y luego llega a esta conclusión. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué principio tan sencillo. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso deberíamos aplicarlo no solamente en la vida del creyente, sino también en la sociedad. Sería algo increíble este principio. Pero fíjense, seguimos leyendo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que el trabajo, hermanos, es sumamente importante, porque el trabajo nos ayuda obviamente a no robar. El trabajo nos ayuda también a no andarnos metiendo en asuntos que no debemos. El trabajo no nos deja entrometernos en los asuntos ajenos. En pocas palabras, trabajando nos libera de andar de chismosos, de andar ahí chismeando, y obviamente el mandamiento de Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Muchos de nosotros, hermanos, debemos de dejar de andar chismeando y simplemente ponernos a trabajar. No solamente hermanos de las iglesias, sino también pastores. Nosotros debemos ponernos y estar ocupados, no en chismes. Bueno, ese no es el mensaje. Y luego el trabajo no solamente nos libra de chismes, no solamente nos libra de robar, sino que nos ayuda a tener lo necesario, que aprendamos a comer nuestro propio pan. Entonces el mandamiento del día de reposo es simplemente sencillo. En primer lugar, acuérdate del día de reposo. Segundo, 6 días trabajarás. Tercero, rápidamente, dice en Éxodo capítulo 20, versículo 10, dice la Escritura, dice la palabra de Dios de esta manera, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
El tercer elemento, tercer componente que vemos del cuarto mandamiento es muy sencillo. Dice que este día, el día de reposo, es para Jehová tu Dios. Este día no es el día de Israel, aunque estamos en Israel. La verdad es muy, aquí estamos en Jerusalén, es muy fácil para nosotros observar este día, porque aunque uno no quiera, los negocios están cerrados, las tiendas están cerradas, muchos de los comercios está cerrado, transporte se cierra. Entonces, en un sentido, Israel como nación han adoptado hasta cierto grado este principio, pero no es exclusivamente de Israel. Este día tampoco es exclusivamente de los judíos. Muchas veces gente dice, es que ese es el Shabbat es de los judíos, el día de reposo es de los judíos, es de los judíos. Hermanos, no hay ni una porción de la escritura que dice que es de los judíos. Al contrario, lo que la Biblia sí nos dice es que este día es de Jehová nuestro Dios, de Jehová, de nuestro Padre Celestial. Este es su día. Levítico 23, versículos 2 al 3, Levítico 23, 2 al 3. Aquí ese es el texto que nos habla de las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios, en hebreo Moedim. Moedim significa citas específicas, días específicos, días apartados. Y bueno, y se traduce a fiestas en muchas de las Biblias. Levítico 23, versículo 2, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí va la primera: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. Es de él este día, mis queridos hermanos, en donde quiera que habitéis. Vemos que es de él, este día le pertenece a él. Dios escogió este día. Desde el principio de la creación, Dios lo santificó, Dios lo bendijo, Dios vio que era bueno, y ahora dice: mira, ustedes, pueblo mío, deben acordarse del día de reposo. Veamos un poquito más adelante en Isaías capítulo 58. Ese es un pasaje increíble. Hermanos, por favor, los que me están escuchando mi voz, tomen un tiempo y estudien esta porción. Es increíble, es increíble. Dice así el texto, Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense bien: entonces te deleitarás en Jehová. Wow. Entonces te deleitarás en Jehová. Qué increíble está este texto. Es increíble cómo Dios describe este día. Primero le dice mi día santo. Después dice glorioso de Jehová, santo. Dice llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras. Y luego dice: entonces te deleitarás en Jehová. Vemos algo muy importante aquí. Dice Dios: mira, acuérdate, 6 días de trabajar, acuérdate del día de reposo. Este es mi día. Este es el día en que Dios nos invita a dejarnos de todos los quehaceres y concentrarnos únicamente en Él, en su persona, en su obra. Cuando aprendamos nosotros a guardar este principio, nosotros vamos a aprender a deleitarnos en Dios. Y luego, hermanos, Jehová está diciendo que este es su día. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos a Cristo, vemos a Jesús, Mesías, Él dice exactamente lo mismo. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el dueño de este día? No es el sistema rabínico, no es el sistema mesiánico, no es el sistema adventista, no es el sistema, póngale el nombre que usted quiere.
el Señor del día de reposo es nadie más, nada menos que el Hijo del Hombre, Jesús mismo. Él es Señor del día de reposo. Por eso vemos en el Nuevo Testamento tantas discusiones entre él y los fariseos, porque ellos decían que él quebrantaba el día de reposo, pero él no lo podía quebrantar. Y más adelante vamos a tratar ese tema. Pero Jesús está estableciendo lo que se debe hacer en ese día y lo que se puede hacer y cómo debe de honrarse ese su día, porque él es Señor del día de reposo. Vemos que este día, hermanos, no es de los judíos, no es un día de Israel meramente. Este es un día de Jehová, es su día. Ahora, vamos al cuarto aspecto, al cuarto componente del mandamiento. Primeramente es, acuérdate del día de reposo. Segundo, 6 días trabajarás. Tercero, es día para Jehová tu Dios. Cuarto, no hagas obra alguna en ella. No hagas obra alguna en ella. Todo eso tiene que ver con lo que ya mencionamos en Isaías 58, donde Dios dice, mira, cuida tu pie, ¿verdad? De no estar haciendo lo que es importante para ti, de tus negocios, de tus quehaceres, de tu placer. Dios nos da 6 días para hacer todo lo nuestro, todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio, todo nuestro placer, todo lo que pertenece a nosotros, 6 días. Pero el día de reposo, Shabbat, la palabra Shabbat, viene la palabra raíz en hebreo, es Shevet. De hecho, aquí en Israel le decimos a los niños Leshevet, que significa prácticamente, básicamente, siéntate, quédate quieto, para, detente, Leshevet, siéntate. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo al pueblo, a su pueblo. Dice, mira, hey, Leshevet, acuérdate, es día de reposo, no trabajes. Y esto, hermanos, requiere un cambio de acción, cambio de ritmo. Dios está queriendo que nosotros recarguemos pilas, que nosotros cambiemos nuestro énfasis y nos redirijamos a Él, porque es su día. Y luego, hermanos, este no es un asunto personal meramente, sino que también es un asunto familiar. Porque dice, mira, no harás obra tú, ni tu hijo, ni tu hija. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y luego dice incluso ni tu siervo, ni tus animales. Es una bendición familiar que debe abarcar todos las ramificaciones tuyas, tus negocios. Debe alcanzar a todos. Este día no es solamente para tu bendición, sino es para tu familia inmediata y para aquellos a quien puedes influenciar. Pero es increíble que esta bendición del Shabbat no es exclusivamente de Israel, ni de los judíos, como ya lo hemos mencionado, sino que Dios también diseñó esto para los extranjeros. Al final del versículo dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios diseñó el día de reposo para su pueblo y para cualquiera de las naciones, cualquier gentil que escuchara del Dios de Israel, del único Dios vivo y verdadero, y se juntara a Él y entrara en pacto con Dios, Él podría también beneficiarse de ese día especial. De hecho, en Isaías 56, versículos 6 al 7, nos habla acerca de esto, la bendición de los extranjeros. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será casa de oración, será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso desde el púlpito? ¿Verdad? Que la iglesia es la casa de oración para todos los pueblos. Y hablamos del templo y hablamos de esto, pero muy pocas veces consideramos el contexto. Habla de los extranjeros que se acercan al pacto de Dios, que se acercan para servir a Dios porque aman el nombre de Dios y guardan el día de reposo. Porque escúcheme bien, hermanos, como vamos a ver más adelantito, no puedes amar el nombre de Dios, no puedes decir que sirves a Jehová y quebrantar el cuarto mandamiento. No se puede. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, las razones detrás de este mandamiento. Quinto lugar, ¿verdad? ¿Por qué está este mandamiento? ¿Cuáles son las razones para este mandamiento?
Bueno, hermanos, en primer lugar es imitación. Dios dice, así como yo lo hice desde el principio, así les dejé este ejemplo, ustedes sigan este ejemplo. Dios siendo nuestro Padre, Él enseñándonos a nosotros cómo debemos de llevar a cabo nuestra semana, cómo debemos llevar a cabo nuestro sistema de tiempo. 6 días trabajarás, el séptimo es para Él, es de imitación. Pero no solamente imitación, sino también identificación. Al igual que sus mandamientos, todos los mandamientos, Dios se los dio a su pueblo porque dice Dios, porque esto es tu sabiduría. Esto es tu sabiduría para que los pueblos al verte, al escucharte, puedan maravillarse de lo que tú crees, maravillarse del Dios que tú tienes. Era un asunto de identificación. Oh, hermanos, observando el día de reposo, ellos como Israel estaban dando testimonio a las naciones paganas alrededor de que ellos estaban sirviendo al Dios creador, a Elohim, el eterno. Eso era un testimonio. E incluso el día de hoy, si quieres resaltar del mundo y de todos los sistemas paganos, acuérdate del día de reposo y verás que resaltarás delante de a llamar este día delicia, dice, entonces te deleitarás, dice, en mí, en Él. Ese día es para Él. Es curioso, hermanos, cuando leemos Mateo capítulo 11, el texto que creo que ya hemos tocado aquí en el programa, donde Jesús hace la invitación y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De acuerdo al contexto, hermanos, yo creo que Jesús estaba dando la invitación justamente al entrar el día de reposo, un viernes en la tarde. Vemos el contexto y vemos que muy probablemente fue así. Estaba a punto de entrar al día de reposo y él ahora está invitando a la gente que por 6 días estaban siendo afligidos por el sistema de los hombres, afligidos por sus trabajos, afligidos por las tradiciones de los hombres. Y ahora él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El día de reposo nos habla acerca del Señor Jesús mismo, porque Él es nuestro reposo. En Él entramos en el momento de salvación. En él reposamos de nuestras obras y confiamos plenamente en Él. Él es el que da el reposo a nuestra alma. Ese es Cristo. Es una intimidad con Dios. Los propósitos de este día son imitación, identificación y también intimidad. Ahora, vamos a ir concluyendo, hermanos, con esto, porque, bueno, el siguiente punto, que es el sexto punto, quería ver rápidamente Jesús y el día de reposo. Voy a solamente hablar de las frases que Jesús hizo del día de reposo. El primero es en Mateo 12:8, que dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya vimos un poquito acerca de eso. Mateo capítulo 12, versículo 10 al 12, Jesús está dejando bien en claro que es correcto hacer el bien en el día de reposo. Si tú tienes la oportunidad de hacer el bien, de salvar una vida, de beneficiar a alguien, debemos hacerlo. Por eso ese día, hermano, no es exclusivamente, ¿verdad?, de quedarnos en casa. Muchos de nosotros usamos ese día para salir a ganar almas. Es perfecto, es correcto. Hay que hablar, hay que dar el evangelio, y qué mejor día que ese día que habla más que otro día acerca del Señor Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 27 también, Jesús nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Son las 3 declaraciones de Cristo acerca del día de reposo. Y si usted se da cuenta, en ninguna de estas declaraciones Jesús niega el día de reposo, quebranta el día de reposo, cambia el día de reposo o elimina el día de reposo, en ninguna de estas. Y eso nos lleva a los malos entendidos de Jesús y el día de reposo. Hace unas semanas ya hablé con un pastor, amigo mío, y lo amo y lo estimo, pero él estaba muy ofendido conmigo acerca de este punto, y él dijo esto: Jesús mismo quebrantó el día de reposo. Y yo quiero que ustedes piensen en esa frase. ¿En verdad Jesús quebrantó el día de reposo? ¿En verdad Jesús quebrantaría el 4º mandamiento? ¿En verdad Jesús cometería pecado? Hermano, si Jesús quebrantó el día de reposo,
entonces él pecó. Y si él pecó, él no puede ser nuestro Mesías y por lo tanto seguimos en nuestros pecados. Jesús no quebrantó el día de reposo. Ahora, hay frases en los evangelios donde gente dice que él quebrantó el día de reposo, como ahorita vamos a leer uno, pero no era el mandamiento de Dios, sino eran las tradiciones impuestas por los hombres. Y eso son dos cosas muy distintas. Juan capítulo 9, versículo 16, hay una declaración muy interesante que quiero que ustedes escuchen. Dice así: y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Eso fue lo que los fariseos dijeron. Ahora, quiero que hagan esta pregunta. ¿Puede ser posible que un hombre venga de parte de Dios y quebrante el día de reposo? ¿Es posible que eso suceda, hermanos? Voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Es posible que un hombre venga de parte de Dios y quebrante el día de reposo? De acuerdo a la Biblia, no. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 13, no importa si viene un profeta que hace increíbles milagros, pero si este profeta aparta al pueblo de los mandamientos de Dios, ese es un falso profeta. Y Dios estaba probando el corazón de su pueblo para ver si iban a amar a Dios, guardar sus mandamientos o a seguir ese falso profeta. Los fariseos acusaron falsamente a Jesús y por eso lo querían eliminar. Pero Jesús no quebrantó el día de reposo. Otros malos entendidos acerca del reposo es que por la razón de que Jesús es Señor del día de reposo, por eso él tenía la autoridad de cambiarlo al domingo. Y eso lo he visto en muchos comentarios, lo he escuchado muchas veces desde los púlpitos. Pero regreso al mismo punto anterior. ¿Jesús tiene la autoridad para cambiarlo y todo? Sí y no. Sí, porque él es omnipotente y puede hacer lo que él gusta, pero no porque él ya ha establecido su ley y por lo tanto no puede quebrantar su misma ley. Ese día él lo estableció desde la creación. Y como veremos a continuación, hermanos, hay aún un día de reposo. Incluso no se ha cumplido este día. ¿Por qué creo yo, hermanos, que el día de reposo es todavía válido para los creyentes, para nosotros el día de hoy? ¿Por qué? Yo creo en la continuación del día de reposo. Ahora, esto no es un ataque a aquellos que se congregan los domingos. No es eso. No hay un mal día para congregarse. No estoy atacando. No estoy diciendo que tenemos que cambiar los servicios del domingo al sábado. No estoy diciendo eso. La mayoría de los domingos, hermanos, no es día de reposo para nadie, es día de trabajo, especialmente para el pastor. Es el primer día de trabajo. Pero todos debemos acordarnos del día de reposo y reunirnos con Dios en ese día. ¿Por qué pienso en la continuación del día de reposo? Bueno, hermanos, el tiempo se está acabando, hermanos, y no tengo todo el tiempo para hablar de todos esos versículos. Pero así en pocas palabras, hermanos, miren, hay un entendimiento, ¿verdad? Unos dicen que el Shabbat ya no aplica, otros dicen que el Shabbat fue cambiado a domingo, otros dicen que el domingo es ahora el Shabbat cristiano. Pero yo pregunto, ¿quién hizo ese cambio? ¿Quién es la autoridad? Cuando vemos el día de reposo y cómo Dios habla de él, su grandeza, su belleza, cómo Dios lo honra en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y ahora vemos el Nuevo Testamento y no hay ninguna mención de que acabara, ninguna mención de que cambiara. Incluso los textos que más se han usado para decir que los creyentes se congregaban el primer día de la semana, en verdad no dice eso. Hechos capítulo 20 y 1 Corintios capítulo 16, 1 al 2, ambos versículos usan la frase en español, el primer día de la semana reunidos los discípulos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿verdad? Vaya a un texto interlineal. Abran su Strong y vean en verdad esas palabras. Porque no dice primer día de reposo, sino que dice primer Shabbatón. El griego dice Shabbatón. No tiene que ser usted un erudito en griego
para entender qué significa la palabra Shabbatón. ¿Por qué primer Shabbatón? ¿Por qué? Hermanos, desde Jesús hasta los discípulos, y lo vemos en Hechos, todos se congregaban y adoraban a Dios un día en especial, que era el día séptimo, el día de reposo. ¿Por qué los cambios? ¿Cuándo surgieron los cambios? Y bueno, eso nos llevaría a otro tema donde hablaremos de la historicidad de este aspecto. Pero sí quiero terminar con esto. Estaba leyendo acerca de varios comentaristas acerca de este tema. Y bueno, Colosenses capítulo 2, si ustedes van ahí, Colosenses 2, 16 al 17, igual es un texto mal entendido, mal interpretado, pero fíjense lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo es sombra de lo que ha de venir. Días de reposo, luna nuevas, comida, bebida, todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir. En pocas palabras, el Shabbat, el día de reposo, aún no ha llegado a su cumplimiento final. Y muchos pueden pensar, es que Hebreos 4, ¿no has leído Hebreos 4? Sí, y en Hebreos 4 nunca se cancela el día de reposo, nunca se cambia el día de reposo, al contrario. Dice en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún falta un reposo, ese reposo final, cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador, hasta ese día se habrá cumplido el día de reposo. Estaba leyendo, y bueno, en Isaías 66, 2 al 23, nos habla acerca del milenio, y nos dice que en el milenio toda carne vendrá a adorar delante del Señor en el día de reposo. En el día de reposo celebraremos Shabbat, honraremos Shabbat. Es curioso, nosotros también. Si ahorita no lo estás haciendo, hermano, lo vas a hacer en el milenio. Entonces, eso nos lleva a otras preguntas. ¿Por qué antes sí, ahora no y después otra vez sí? Después entraremos a esos temas, pero quiero terminar con esto. Un comentarista, un teólogo llamado Adam Clark, en un pedazo hablando de Éxodo capítulo 20, él dice lo siguiente. Porque este mandamiento no ha sido particularmente mencionado en el Nuevo Testamento como un precepto moral que liga a todos, por esa razón algunos han inferido presuntuosamente que no hay Shabbat bajo la dispensación cristiana. La verdad es que el Shabbat es considerado como un tipo. Todos los tipos están en fuerza completa hasta aquello que representan toma su lugar. Pero el asunto que representa Shabbat es el descanso que aún queda para el pueblo de Dios. Por lo tanto, hay una obligación moral hacia el Shabbat hasta que el tiempo sea devorado por la eternidad. Dice este comentarista que el Shabbat es un tipo de algo que está por venir. Por lo tanto, tenemos una obligación moral hacia este día hasta que finalmente se cumpla cuando entremos en la eternidad. Una vez más, regresando a Matthew Henry, un héroe para muchos predicadores, él también habla acerca de este tema. Él habla acerca del Shabbat. Y él dice, por la misma razón que Dios bendice este día y Dios lo santificó y Dios lo honró y es un día santo para Dios, por esta misma razón, dice, nosotros debemos ser animados a tener una observancia religiosa en este día. Que no hagamos nada para deshacerlo, que no hagamos nada para profanarlo, para deshonrarlo, sino bendecirlo, honrarlo y santificarlo. Esa es la conclusión de Matthew Henry acerca de Éxodo capítulo 20. Hermanos, aún queda un día de reposo para nosotros. Hace unas semanas atrás, mi esposa y yo estamos aquí y era una de esas semanas pesadas, ¿verdad? Teníamos muchas cosas que hacer, muy activos y vi a mi esposa cansada y yo le dije, mira amor, tómate un tiempo de descanso, si quieres ver, recuéstate un rato, yo me encargo de esto, no te preocupes, descánsate un poquito. Y ella me respondió y me dijo, no, estoy bien, como quiera ya pronto viene Shabbat, Y sí, ya faltaba unos 2 o 3 días para Shabbat, y sí, lo usamos para descanso, pero
Pero esa frase me gustó. Nosotros, hermanos, en el día de hoy, Dios nos ha dejado, tenemos mucho por hacer, mucho por alcanzar, mucho por predicar, mucho que avanzar, y debemos ser fieles, y debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y debemos predicar el Evangelio por todos lados, y hay un mundo perdido que hay que alcanzar. Hay tantas cosas que debemos hacer, pero hermanos, seamos fieles, no menguemos, no nos desesperemos, no caigamos en estrés y no tiremos la toalla. ¿Por qué? Porque sabemos que pronto vendrá Shabbat. Pronto vendrá ese día donde finalmente reposaremos de absolutamente todo, incluso de esta misma carne. Reposaremos finalmente en la presencia de Mesías. Hermanos, ¿qué piensa usted acerca del cuarto mandamiento? Más importante, ¿qué dice Dios de este mandamiento? ¿Qué dijo Cristo de este mandamiento? Les animo, hermanos, a que nos acordemos del día de reposo. Mi Dios, gracias porque eres bueno, Señor mío. Gracias por lo que hemos hablado, Padre. Y, Señor, danos sabiduría en esto. Danos sabiduría. Hay mucho por aprender. Hay mucho por estudiar. Y hay mucho por aplicar. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por todos ustedes que estuvieron atentos a este programa. Perdón, se me ha acabado el tiempo, pero vamos a estar muy atentos aquí con el hermano Longoria acerca de los comentarios, los saludos también. Igual, hermanos, cualquier pregunta, cualquier comentario que quisieran que hablemos acerca de este tema, por favor, con toda confianza, pueden mensajear aquí, hermanos, un mensaje directo, personal, como ustedes gusten. Estamos para servirles. Igualmente, hermano, no lo sabemos todo. Muy probablemente en algo, quizá algo me faltó decir o algo lo dije mal. Hermanos, cualquier duda, cualquier aclaración, hermanos, estamos para servirles. Y como es el programa, ¿verdad? Camino de Emaús, caminando juntos en la verdad. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Hermano Longoria, muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Que Dios te bendiga ricamente, hermanos, y primero Dios, nos vemos, más bien nos escuchamos otra vez en la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos.